Hola, bienvenidos a todos al webinar de SolidWorks PDM. Bien, en 30 minutos de este webinar vamos a resolver las siguientes preguntas. ¿Por qué necesito SolidWorks PDM? ¿Qué es SolidWorks PDM? ¿Para quién está dirigido SolidWorks PDM? ¿Y qué nos aporta SolidWorks PDM? Esto lo haremos teniendo en cuenta varios ejemplos prácticos que nos ayudarán a entender cómo funciona. Por último, haremos una ronda de preguntas. Bien, SolidWorks es una herramienta que, además de su potencial en el diseño mecánico, cuenta con distintas herramientas para la parte de comunicación, de simulación por elementos finitos, de diseño eléctrico y electrónico, o, como es el tema de la presentación de hoy, de la gestión de datos. Bien, ¿por qué necesitamos SolidWorks PDM? Es mejor casi empezar por el principio. ¿En qué situación nos encontramos? Imagino que reconocéis este cubo, es un cubo de Rubik, un cubo con caras de colores que a simple vista es muy fácil, solo tenemos que colocar unas piezas en su sitio para tener una cara de cada color. Este cubo simboliza nuestra empresa. Siempre parece fácil hasta que te pones con ello. ¿Cuántas vueltas tengo que dar para encontrar la combinación adecuada? ¿Cuántas opciones tengo? ¿Por qué cuando arreglo una parte estropeo otra? Si trasladamos esas caras a conceptos, lo podíamos representar como time to market, retrasos, archivos perdidos, control de usuarios, modificaciones, errores de montaje, ficheros compartidos, comunicación entre departamentos, variaciones, velocidad, variedad de archivos, versiones, en fin, un lío. Todos estos conceptos son los que nos preocupan día a día, y realmente este desorden habitual nos conduce a perder tiempo y, por lo tanto, dinero. Tal y como decíamos al principio, veamos en qué punto nos encontramos. Siempre pensamos que somos muy listos y este tipo de situaciones las tenemos controladas, pero realmente nos solemos encontrar en esta situación. A no ser, claro, que seamos unos eruditos. PDM, en cualquier caso, es nuestra solución. PDM se encargará de que todo sea mucho más fácil y rápido, y nos asegurará que todo se realiza a la perfección, pudiendo así dedicar nuestro tiempo a las funciones que nos corresponden. ¿Pero qué es SolidWorks PDM? Una vez analizada la situación actual, veamos ahora qué es SolidWorks PDM y comprobemos cómo nos puede ayudar a mejorar. Empecemos por su nombre. Las siglas PDM significan Product Data Management. SolidWorks PDM es un gestor de información que organiza todos los archivos, permite a los usuarios gestionar su información, controlar sus procesos, disponer de trazabilidad y el control de revisiones, así como acceso para la reutilización y búsqueda de información. SolidWorks PDM nace de la necesidad de compartir información con distintos departamentos, por ejemplo, oficina técnica, compras, producción, calidad, documentación, taller, proveedores, etc. Además de los archivos de SolidWorks, también soporta otros tipos de archivos de otros CAD o de otras aplicaciones, como por ejemplo AutoCAD, Inventor, ProEngineer, Solid Edge, también soluciones de Microsoft, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, archivos de imagen como TIFF, JPG, GIF, PDF o cualquier otra aplicación de Windows. SolidWorks PDM facilita el trabajo diario mediante el control de usuarios y permisos de todas las personas y departamentos involucrados. Antes de empezar con los ejemplos prácticos, veamos las distintas opciones que nos ofrece SolidWorks. SolidWorks dispone de dos tipos de PDM, PDM estándar y PDM profesional. El hermano pequeño, estándar, es un PDM que viene incluido con las licencias de SolidWorks CAD Professional o Premium. Es una versión reducida para iniciarnos en PDM si tenemos pocas necesidades. Por otro lado, el hermano mayor, Professional, nos da todas las capacidades de una herramienta de gestión. Dentro de cada versión, SolidWorks PDM cuenta con 3 tipos de licencias definidas para cada tipo de usuario. Las licencias de SolidWorks PDM son 3: Editor, Contributor y Viewer.
tienen una estructura jerárquica. El editor podrá tener, además de las suyas propias, todas las funcionalidades de Contributor y Viewer, mientras que Contributor solo tendrá las de Viewer y Contributor. Veamos las licencias de una en una. SolidWorks PDM Editor es la licencia del usuario de SolidWorks, el editor. Oficina Técnica es quien genera todos los documentos de CAD, por lo que es quien necesita tener la herramienta asociada directamente a SolidWorks. Este usuario será capaz de gestionar todo tipo de archivos, incluyendo su trabajo directo con los archivos de SolidWorks. Por otro lado, SolidWorks PDM Contributor es una licencia pensada para todo aquel que necesite contribuir a un proyecto sin ser usuario de SolidWorks. Recordemos que además de ficheros de CAD, podemos incorporar a un proyecto Excel, PDFs, Words, etc. Todo aquel que pertenezca a un departamento fuera de oficina técnica seguramente no dispondrá de SolidWorks CAD, por lo que podrá utilizar SolidWorks PDM Contributor para terminar de completar los proyectos. Tal y como veíamos en el vídeo de introducción, Compras puede incluir sus listas de pedidos, Gerencia puede aprobar proyectos, Calidad puede añadir PDFs de planos de calidad o Documentación incluir imágenes renderizadas. Por último tenemos SolidWorks PDM Viewer. La finalidad de SolidWorks es unificar a la empresa. No todos los departamentos necesitan aportar información. Muchos departamentos solo necesitan consultarla, como poder ver la lista de materiales en compras, ver el último plano en taller o ver el último PDF con las cotas de calidad. Para ellos está pensada especialmente la licencia de Viewer. Ahora vamos a llevar todo esto a la práctica. Empecemos por trabajo contra el servidor. Empezamos por oficina técnica. SolidWorks PDM Editor sirve para controlar directamente desde SolidWorks los archivos. El problema más común es el tiempo dedicado a trabajar contra el servidor. Trabajar con este método nos obliga a perder mucho tiempo de subida y bajada si trabajamos directamente contra el servidor, y nos impide ganar velocidad al no trabajar en local. Aunque solo utilicemos el servidor como almacén, corremos el riesgo de perder archivos o crear copias innecesarias. Veamos en este vídeo un ejemplo de cómo trabajamos con y sin PDM. En este vídeo podemos ver las diferencias de trabajar con SolidWorks en varios escenarios. El primer escenario es abrir un archivo de SolidWorks desde una carpeta compartida en una red. Podemos ver que en este caso cuesta bastante, tardando alrededor de un minuto hasta que podemos trabajar con el fichero. La siguiente prueba es abrir el mismo fichero directamente desde una ruta local. En este caso, lógicamente, es mucho más rápido. En unos 10 segundos podemos trabajar con el fichero. Por último, vamos a abrir el fichero desde un almacén de PDM. Al hacer esto, podemos trabajar con el fichero en unos 12 segundos. Esto es debido a que pese a estar el fichero en el servidor, PDM gestiona su copia en local. Una vez que lo registremos, será también PDM quien gestione su subida automática al servidor. La conclusión es que con PDM tenemos las ventajas de trabajar contra un servidor y las ventajas de trabajar en local. También contamos con la búsqueda de archivos. Otro caso en el que solemos tener problemas es a la hora de encontrar los archivos necesarios. ¿Es el archivo adecuado? ¿Trabajo con la última versión? ¿Cómo se llamaba aquel archivo que utilicé, por ejemplo, hace 2 años? Veamos la diferencia en estos vídeos. En este vídeo podemos ver la ayuda que nos proporciona PDM a la hora de trabajar con versiones de archivos. Cuando trabajas sin PDM es muy habitual encontrarnos con distintas versiones de un fichero en una o varias carpetas. ¿Os suena la imagen que se ve en la pantalla? Para poder encontrar la versión correcta de un fichero, tenemos que investigar con el nombre y la fecha de modificación. La fecha puede variar en cada caso dependiendo de cómo se hayan hecho las copias de seguridad o las veces que se haya abierto el fichero.
Por eso lo más fiable es el nombre, y aunque seamos muy estrictos con la nomenclatura, podemos tener muchos problemas para encontrar el que necesitamos. En cambio, en PDM solo vemos físicamente un fichero. PDM se encarga de guardar cronológicamente todo el historial, incluyendo cambios de estados, comentarios, las personas que lo han modificado. De esta forma, encontrar una versión concreta es mucho más sencillo y ahorramos mucho tiempo. Abrimos la última versión y efectivamente es la que buscábamos. Además, podemos acceder al historial y, si nos interesa, coger otra versión. Podemos ver su contenido y ya decidir qué hacemos con ella. Si en cambio queremos volver a la versión final, solo tenemos que darle al botón de obtener. El mayor de los problemas puede ser la falta de control de los archivos. Realizar una copia puede hacernos perder ficheros por una equivocación. Sobreescribir, eliminar o duplicar un fichero puede llevarnos a perder muchísima información, a veces irrecuperable, obligándonos a invertir tiempo en recuperar o rehacer dichos archivos. En este vídeo vamos a ver una problemática habitual y cómo la resolveríamos con y sin PDM. Abrimos un ensamblaje de una mesa. Una vez cargada, observamos que esta mesa tiene unos tornillos ¿Qué pasaría si estos tornillos fueran modificados fuera del ensamblaje? Vamos a verlo. Abrimos el fichero de los tornillos . Y modificamos su escala para hacerlo mucho más grande. Tenemos un tornillo 4 veces más grande. Lo guardamos. Abrimos nuevamente el ensamblaje y vemos claramente que tenemos unos tornillos sobredimensionados respecto a su ensamblaje. Al ser un ensamblaje sencillo, solo tendríamos que hacer los cambios pertinentes otra vez en el tornillo. Pero si fuera un tercero quien hubiera hecho los cambios y estos fueran más complicados, podríamos tener un serio problema. Vamos a ver en PDM. Hacemos el mismo proceso. Abrimos la mesa y vemos que es la misma. Tenemos los mismos tornillos . Así que vamos a proceder a cerrar el ensamblaje y hacer el mismo cambio. Cambiamos la escala del tornillo, también a 4.
Guardamos y como estamos en PDM registramos para que se quede en el servidor la última versión. Abrimos nuevamente el ensamblaje en PDM. Tenemos el mismo problema, unos tornillos sobredimensionados respecto a la mesa. Lo que sí que vemos es que PDM se ha dado cuenta de ello, porque hace referencia a una versión anterior del tornillo. Con lo que tenemos muy sencillo el arreglarlo. Solo tenemos que traer el archivo del tornillo de ese propio ensamblaje, ir a buscar la versión anterior del tornillo. Y tendríamos corregido el ensamblaje. Solo tendríamos que guardar, registrar el tornillo y por último registrar el ensamblaje para que haga referencia a esa versión. Y ya tenemos corregido el ensamblaje en PDM. Si hablamos de tiempo perdido, solo hay que pensar en procesos repetitivos que hacemos en el día a día. Imprimir planos, picar a mano la lista de materiales en el RP, renombrar los archivos por seguir una numeración concreta, o generar PDFs de cada plano y enviarlos a taller o al proveedor, por ejemplo. SolidWorks PDM dispone de varias automatizaciones, pero además permite realizar una programación adicional para solventar cualquier necesidad que se nos plantee. En este caso vamos a ver cómo podemos mejorar nuestro trabajo en tareas habituales y repetitivas gracias a PDM. Abrimos un ensamblaje con el objetivo de exportar su lista de materiales. Ahí utilizamos el proceso habitual en Solid, mostrando la lista en una tabla, customizándola a nuestro gusto y posteriormente realizamos la exportación. Vemos la lista de material exportada, donde está con la lista que hemos visto anteriormente en el ensamblaje. En este ensamblaje tenemos también varios planos. Otra de las tareas habituales, repetitivas que solemos hacer es generar los planos en PDF. Para ello en Solid deberíamos ir abriendo los planos y haciendo un guardar como. Este proceso es sencillo. Lo que pasa que claro, si tenemos que hacerlo con varios planos, al final se va acumulando el tiempo. Tarea muy sencilla, al final nos lleva mucho tiempo porque lo hacemos en varios archivos. Vamos a ver ahora cómo haríamos estos procesos mediante PDM. Empezamos por la lista de materiales. Para la lista de materiales en PDM únicamente deberíamos situarnos en el ensamblaje y pasamos a tener una pestaña que es la lista de materiales. Hay un botón que es hacer como CSV. CSV es un formato de intercambio el cual nos permite abrirlo en Excel, en TXT, en lo que nos interese. En nuestro caso lo guardamos en formato Excel y le ponemos el nombre que consideramos. Todo esto haríamos sin abrir SolidWorks para nada. Para realizar la conversión a PDF de los planos podemos montarnos una tarea mediante PDM
que sea generar PDFs. Solo tendríamos que hacer botón derecho en los ficheros y llamar a esta tarea. La ventaja de esto es que no necesitamos abrir nosotros SolidWorks directamente, sino que PDM lo abriendo en segundo plano y generando los PDFs. Actualizamos la vista y vemos que se ha creado la carpeta PDF y en su interior tenemos los archivos que necesitábamos. Estos procesos pues los hemos hecho nosotros manualmente, pero en PDM nos permitiría asociarlos a un cambio de estado. Con lo cual, cuando un archivo concreto llegara al estado que quisiéramos, por ejemplo, el enviar o fabricar, podríamos generar de golpe la lista de materiales para mandarla al ERP y podríamos generar los PDF para compartirlos con otros departamentos. Además de integrarse con SolidWorks, SolidWorks PDM también se integra con otros software como Inventor, ProEngineer, PTC, Solid Edge, AutoCAD y DraftSight, etc. Como se aprecia en el vídeo, SolidWorks PDM permite trabajar con multitud de herramientas CAD, integrándose perfectamente con nuestro sistema de gestión de archivos. Ya que hemos visto que además de PDM Editor para SolidWorks, tenemos distintas opciones para aquellos que no lo usan, como puede ser el Contributor o Viewer, podemos ver una opción que dispone SolidWorks PDM para mejorar la comunicación entre departamentos y usuarios, las notificaciones automáticas. Nos podemos despreocupar de que todos estén debidamente informados porque se nos ha olvidado avisar un cambio de última hora, por ejemplo, y que esto nos induzca a un grave error. PDM no sirve solo para archivos SolidWorks, también sirve para el resto de ficheros, y por lo tanto nos puede ayudar a optimizar el trabajo de todos los departamentos de nuestra empresa. Un buen ejemplo de esto son las notificaciones. Cuando cambiamos un fichero, nuestro único modo de avisar a otras personas o departamentos es avisarlos por correo electrónico, de un modo manual, dándonos pie a cometer errores. PDM nos permite generar notificaciones manuales y automáticas, y dentro de estas últimas tenemos notificaciones personales o generadas por el administrador. Notificaciones manuales nos permiten en cualquier momento desde un archivo de PDM mandar un correo a cualquier usuario del propio PDM. Las notificaciones automáticas personales nos permiten suscribirnos a un fichero, es decir, podemos pedir a PDM que nos notifique cuando alguien modifique, registre o traiga un fichero. Las notificaciones automáticas definidas por el administrador son las que se definen desde el flujo. El administrador puede definir a qué usuario se avisa cuando un fichero llega a ciertos estados del flujo. En este caso, cuando el fichero requiere un cambio, notificaría a los comerciales que ha pasado ese estado. Cambiamos a solicitar cambio y nos pide que rellenemos el campo de notificación y elijamos a qué usuarios del grupo comerciales queremos notificar. Vistas algunas de las ventajas de SolidWorks PDM, podemos ver un ejemplo completo de un flujo de trabajo sencillo de una empresa. El flujo de trabajo lo definiremos según nuestras necesidades y nos obligará a seguir un protocolo y a evitar en todo momento errores. Esto sería un ejemplo de un flujo en PDM. El primer paso en este ejemplo sería inicio. En inicio se podría, digamos, mediante PDM Contributor, crear la ficha de producto que vamos a solicitar y crear también los archivos de Word o Excel necesarios. Una vez que consideremos que ya tenemos la información requerida o suficiente, podemos pasar al siguiente estado, que sería alta ERP.
La idea de este estado sería solicitar al ERP que nos dé un código único concordante con el resto de códigos de la organización. Esto lo realizaríamos en este caso mediante una automatización. El siguiente paso ya sería el envío a oficina técnica. Una vez que pasamos a oficina técnica, ya utilizaríamos las licencias de PDM CAD Editor y SolidWorks para empezar el diseño del producto. Aquí utilizaríamos ya empezamos a crear los ensamblajes y piezas y planos necesarios, ¿vale? Cuando el departamento de diseño considere que ya tiene una versión que considera adecuada, lo pasaríamos a pendiente aprobación. Pendiente aprobación, otra persona responsable del departamento decidiría qué quiere hacer con este diseño. Si lo da por bueno, entonces lo pasa a aprobado. Si bien lo rechaza y lo desestima totalmente, o bien lo devuelve a diseño pidiendo nuevas modificaciones. En todos estos pasos se generarían notificaciones que avisarán a los usuarios implicados. Una vez que hemos pasado ya al estado aprobado, se podría empezar a generar mediante otra automatización los archivos de plano en PDF y la exportación de la lista de materiales, con el objetivo de cuando ya pasemos la información a validación económica, el departamento correspondiente pueda validar toda la información del proyecto sin necesitar utilizar SolidWorks. O sea, únicamente con PDM CAD Editor, Word, Excel y las propias herramientas de PDM de eDrawings que permiten previsualizar los archivos. En validación económica también tendríamos la opción de pasar a fabricación o bien devolver otra vez a pendiente aprobación el diseño, si considera que el coste de los materiales ha incrementado mucho el producto y solicita que se haga un cambio para abaratar costes. En el caso que fuera por allí, pues podríamos otra vez hacer el mismo sentido. Volveríamos otra vez a diseñar, volveríamos otra vez a aprobar, para volver otra vez al mismo estado. Una vez que se considera aprobado, ya podríamos pasar a fabricación, mandando al departamento correspondiente los planos que se han generado y la información de materiales requeridos. También se puede aprovechar en este paso para mandar al ERP la lista definitiva de materiales que se ha aprobado por el departamento económico y así ya tener toda la información necesaria. Una vez que ya hemos recibido la mercancía final, podemos dar el proyecto por finalizado cambiando a ese estado. Recordad que SolidWorks PDM es un sistema de gestión de archivos integrado con SolidWorks y Windows que, en primer lugar, mejora el rendimiento de la empresa y la comunicación entre departamentos, reduce costes de ingeniería y desarrollo por la eliminación de errores humanos, evita la pérdida, sobreescritura o duplicidad de información, mantiene a los usuarios siempre con la información actualizada, asegura el cumplimiento de los estándares de la empresa mediante flujos de trabajo, disminuye el tiempo perdido en tareas redundantes gracias a las automatizaciones y aumenta la usabilidad desde las primeras sesiones por estar bajo un entorno Windows. Resumiendo, este es el orden en el tiempo del proceso habitual de una empresa. Se genera un anteproyecto con las necesidades del cliente, se define el producto y se valida a la vez que se genera la documentación técnica para finalizar la operación. Como habéis visto, PDM nos permitirá reducir al máximo este flujo para poder ahorrar costes. Pretendemos que seáis capaces de realizar la mayor parte de vuestros procesos en paralelo en lugar de hacerlo de forma tradicional, es decir, de forma secuencial. Para poder realizar los procesos en paralelo necesitaréis utilizar SolidWorks PDM. Así podréis tomar las mejores decisiones para vuestro negocio mucho antes y vuestra organización será más eficiente invirtiendo correctamente vuestro tiempo y recursos. Simplemente nos aseguramos de que tengáis la información correcta en el momento correcto para permitiros acortar el ciclo de desarrollo de nuevos productos y obtener una ventaja competitiva en el mercado. Además de otras ventajas que proporciona SolidWorks PDM, al reducir la fecha de finalización de los proyectos ahorraréis tiempo y dinero.
Bueno, hasta aquí el webinar de SolidWorks de PDM. Ahora mi compañero Alex, del departamento técnico, podrá resolver todas vuestras dudas. Hola a todos. Podéis escribirme vuestras dudas en el chat lateral e ir respondiendo a cada una. La primera pregunta que nos llega es si las licencias son flotantes. Sí, las licencias de PDM van en red, van en el servidor de licencias en red. Las licencias de editor deberían ir con cada usuario de SolidWorks, pero las de contributor y las de Beaver pueden rotarse. Son licencias concurrentes, es decir, se usan por cada usuario en cada momento que las está utilizando. Para que lo entendáis un poco mejor, podríamos llegar a compartir licencias de contributor o de Beaver entre un número mayor de personas. Por ejemplo, 5 licencias de Beaver compartidas entre 10 usuarios, siempre y cuando estos no utilicen al mismo tiempo. Cuando llegara el sexto usuario no podría acceder a la licencia. Veamos. ¿Cuáles son los requisitos del servidor? ¿Vale? En nuestra página web tenemos colgados los requisitos. ¿Vale? Podéis mirarlo allí. Sirve para Inventor. Sí, SolidWorks PDM gestiona cualquier tipo de archivo y además tiene plugins específicos para otros software. Además, SolidWorks CAD cuenta con Interconnect, que es una herramienta de SolidWorks que permite trabajar con archivos de otros software. Con estas herramientas, migrar a SolidWorks será mucho más cómodo. Preguntan también si podemos explicar mejor la parte de aplicación web. Sí, a ver, las licencias de PDM Profesional, tanto de Contributor como Beaver, tienen también una aplicación web. ¿Vale? Esto no sería más que la posibilidad de acceder, aparte del servidor de ficheros, del servidor de Windows Explorer, que se podría acceder también a través de una tablet o un móvil o un explorador de Internet, un Explorer o un Chrome. Nos preguntan también si PDM Standard es gratuito. Sí, PDM Standard Editor viene incluido con cada licencia de SolidWorks CAD Professional o Premium. Las Contributor y Beaver adicionales sí que tendrían un coste y cualquier licencia de PDM Professional también tendría coste. ¿Qué diferencia hay entre PDM Standard y el otro? El otro se refiere a la PDM Profesional. PDM Standard es una versión reducida de PDM Profesional. Está pensado para equipos de trabajo pequeños, de 1 o 2 personas. Depende mucho del volumen de datos que se va a trabajar, ¿vale? Ya que utiliza SQL Server Express como base de datos. Esta base de datos es una base de datos, digamos, gratuita, ¿vale? Y viene limitada por el fabricante en ese tamaño, en 10 GB de espacio de fichero, lo que hace que no podamos tener un número grande de ficheros, de datos, ¿vale? Con lo que habría que estudiar cada caso si es viable o no es viable utilizarlo, esta versión de PDM. Aparte de la limitación clara de los datos, del volumen de datos, tiene otras limitaciones, como son que solo se puede haber un flujo de datos, un flujo de trabajo, y no se puede enlazar las automatizaciones a estados. Pero lo que más, digamos, que nos va, digamos, a condicionar es el SQL Server por el tamaño, por el número de filas que vamos a tener. De todas maneras, no tengáis miedo por esto, porque hacemos unas pruebas previas para verificar si es la adecuada o no. Después también, cómo se hace la instalación. Entendemos que os referís a la implantación. De eso nos encargamos nosotros como distribuidor. Hacemos unas reuniones previas para formaros y ver qué es lo que necesitáis. Luego, cuando empezamos la implantación, hacemos la formación del usuario y del administrador. Lo probamos con vosotros y vamos puliendo los detalles después de los primeros días. El periodo es relativamente corto. Desde el día que empezamos la implantación hasta que vosotros trabajáis efectivamente pasa alrededor de un mes. Y la mayoría de este tiempo se dedica, por nuestra parte, a preparación.
La instalación y la formación nos suele costar unos 2 días. ¿Puedo automatizar cualquier cosa? En principio, todo lo que siga una regla clara se puede automatizar, pero siempre depende de lo que estemos hablando. Tendríamos que verlo en detalle. Y si no tengo PM profesional, puedo automatizar. Entiendo si habláis de PDM estándar o si no tenéis ningún tipo de PDM. A ver, las notificaciones de PDM profesional se pueden asociar a cambios de estado, lo cual es muy cómodo. Si no tenemos PM profesional, se tendrían que, digamos, lanzar bajo petición. Por ejemplo, cuando hubiera un cambio de estado, no se lanzarían solas. Tendríamos que hacer un proceso manual de tocar algún botón o pulsar en algún sitio para que se lanzara la acción que queramos. Por ejemplo, si queremos lanzar la exportación a PDF, pues por narices tendría que hacerse de un modo manual. O sea, al cambiar de estado no se genera el PDF, sino que tendríamos que abrir el archivo y hacer el guardado de PDF. Bueno, hemos consumido el tiempo de la presentación, no ha dado tiempo a resolver todas las preguntas, pero a aquellos cuyas preguntas están pendientes y a los que nos pedís que os las resolvamos personalmente, deciros que nos pondremos en contacto con vosotros a la mayor brevedad posible para poder resolver cualquier cuestión. Si alguno necesita más información o no ha podido preguntar, ya nos conocéis, pero por si acaso podéis ver toda nuestra información en esta diapositiva. Muchas gracias por asistir y esperamos veros muy pronto.